Y buenas noches. Esta noche es nuestra tercera sesión de este ciclo de formación virtual que desde la red Causai Perú venimos impulsando, ¿no? Hoy nos va a acompañar nuestra querida hermana Benedicta de Dios Fuentes. Ella es hermana de la Redención y ella también tiene una amplia experiencia en lo que es la pastoral de movilidad humana, ¿no? También acompaña esa gente de la pastoral carcelaria. Pero lo más importante también es que Benedicta estuvo desde los inicios de nuestra red Causai Perú. Entonces tiene también una amplia experiencia en el tema de trata de personas, ¿no? Entonces le agradecemos mucho a Benedicta que nos acompañe con este tema que es trata inmigrantes, ¿no? Gracias por estar con nosotros, Benedicta, y gracias a cada uno por la paciencia, por esperar, por estar preguntando qué pasó. Como les decía, tuvimos un pequeño problema con la plataforma, estaba ocupada en otra reunión, sentimos haber cortado, pero bueno, estaba planificada esta sesión con ustedes. Entonces, una vez más, bienvenidos, bienvenidas, agradecidas totalmente por la presencia de cada uno, cada una de ustedes y dejo con la palabra a hermana Benedicta. Bienvenida, Benedicta. Hola, hermanita. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Para los que no me conocen, yo vivo en Trujillo. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de conocer a muchísimas personas dedicadas a la labor como agentes de la movilidad humana, que nos han formado a los que somos agentes, sobre todo los pares escalabrinianos, ¿no? Que ellos se dedican especialmente a las personas migrantes. Y no sé, ustedes los de fuera no lo conocerán, pero tenemos un santo por acá andando que se llama Monseñor Turley, que ha sido el encargado siempre de esta pastoral y que siempre, antes de que llegara el éxodo venezolano a nuestro país, nos hablaba de cómo teníamos que acoger y amar y querer y valorar a los hermanos migrantes. Yo les agradezco permitirme compartir con ustedes ciclo de formación raro para mí porque formar difícil, que pueda formarlos en algo, solamente es compartir las experiencias que con mis hermanas tenemos día a día. Día a día nosotros atendemos un promedio de 35 familias venezolanas con mucho cariño, con mucho amor, que vienen a nuestra capilla a varias cosas, ¿no? Vienen por alimentos, vienen por cualquier cosa que nos donen, nosotros lo damos. Y hemos hecho con ellas, con ellos, una familia. Yo los veo más como mi comunidad, como mi familia. Y hoy lo que quería era prestar mi voz a ellas, a ellos, para hacer ver por lo que pasan, ¿no? Eh, ellos tienen todos los días que sobrevivir, pero es un don tan grande el de nuestros hermanos venezolanos que cuando tú les preguntas ¿y cómo están? Ellos rápidamente te responden muy bien, hermana, con una sonrisa, solo buscando el último que necesito para pagar el alquiler, porque tengo hasta mañana. Y consiguen con la sonrisa. Entonces tú no sabes qué maravilla de personas han venido a nuestro país para darnos una mayor riqueza que ya de lo que tiene el pueblo peruano. Entonces, antes de iniciar, quería permitirme tomarnos un minuto todos y pensar cada uno para mí, donde sea que esté, ¿qué me trae un migrante? ¿Qué ha traído a mi país? ¿Qué ha traído a mi vida algún migrante que ha llegado a donde yo estoy? Vamos a tomarnos un minuto para pensar eso. ¿Qué ha traído de diferente para agregarle, para enriquecer? Y así damos gracias a Dios por ese don
le pido a la hermana que comparta el primer video, por favor, que es un video muy especial de la Defensoría del Pueblo. Les pediría a ustedes que, así como hacemos cuando hacemos la lección divina, ¿no?, que podamos retener aquellas palabras que más nos impresionan de este video. Si podemos apuntarlas, aquellas palabras que nos tocan. Gracias, hermanita. Población migrante. Por diversas circunstancias, algunas personas abandonan sus países de origen para residir de manera temporal o permanente en un país distinto al suyo con la intención de buscar nuevas oportunidades o distintas condiciones de vida. Conocidos como migrantes internacionales, estas personas conforman un grupo de especial atención, en primer lugar debido a las políticas restrictivas que por lo general obstaculizan su proceso migratorio. En razón de ello, una significativa parte de migrantes suele hallarse en situación irregular, colocándose en un plano de desigualdad frente a los nacionales del país de destino, en mayor vulnerabilidad frente a condiciones informales y abusivas de empleo, prácticas de discriminación y xenofobia, e incluso ante las redes de trata y tráfico de migrantes. En opinión de la Defensoría del Pueblo, el Estado tiene la obligación de evaluar y atender las causas que originan la salida de estas personas. Establecer mecanismos que faciliten su proceso migratorio de manera ordenada y segura. Optimizar la coordinación interinstitucional para atender esta problemática, a fin de que no solo los nacionales sean destinatarios de la protección estatal cuando se encuentren fuera del país, sino también los extranjeros residentes en el Perú, recibiendo el mismo trato en derechos sin discriminación. Muchas gracias, hermana. Entonces, yo tengo acá algunas palabras que quiero soltarlas, no sé si coinciden con las de ustedes. Ellos migran por oportunidades. Tenemos políticas restrictivas que obstaculizan el proceso de migración. Y esto causa una desigualdad entre el nacional y el migrante. Tienen mayor vulnerabilidad. La injusticia pone el acento casi siempre en todo lo que significa la defensa de sus derechos fundamentales. Por otro lado, la Defensoría piensa que el Estado tiene una obligación con ellos, una protección estatal, no solamente a los peruanos, sino también a aquellos que residen en el territorio. Eso es lo que piensa la Defensoría. Se deben dar mecanismos que faciliten la migración. Qué diferente sería un mundo donde yo sufro la injusticia en mi país, yo sufro de hambre, no hay medicinas, existen conflictos armados. Qué bonito sería que los países empezaran a decir, yo recibo 500.000 de esas personas, yo recibo 200.000, yo puedo recibir 300.000. Sería otro el mundo, ¿no? Pero no es así. No es así, y ahorita vamos a ver un video que nos muestra la indefensión de estas personas cuando tienen que salir de su patria por causas que no quisieran. Por favor, hermanita, ¿podrías poner el video? Segundo video, por favor. Introducción a la trata de personas y al tráfico ilícito de migrantes. Cada año, miles de migrantes y refugiados viajan por todo el mundo en busca de un lugar seguro y mejores oportunidades de subsistencia. Entre estas personas hay víctimas de la trata de personas y migrantes objeto del tráfico ilícito. Pero, ¿qué significa ser víctima de la trata o migrante objeto del tráfico ilícito? ¿Y cuál es la diferencia entre la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes? Escuchamos estos términos muy a menudo en los medios de comunicación y, aunque abundan las opiniones, todavía hay una falta de comprensión general acerca de estos delitos, sus causas fundamentales, la diferencia entre ellos y sus implicaciones
implicaciones. Para aclarar conceptos claves, podemos ver las definiciones de estos delitos que han sido acordadas internacionalmente. Una persona víctima de trata es una persona que es captada, transportada, trasladada o acogida mediante el uso de medios ilegales como el fraude, la fuerza u otras formas de coerción con el propósito de la explotación. La explotación incluye, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, trabajo o servicios forzados, esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Del mismo modo, la comunidad internacional también acordó una definición del tráfico ilícito de migrantes, que es un delito que ocurre cuando una persona facilita la entrada o la permanencia ilegal de otra persona en un país del cual la persona no es nacional o residente permanente, para obtener un beneficio financiero u otro tipo de beneficio material. La trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes son delitos diferentes que requieren diferentes respuestas jurídicas, tanto en lo que respecta a los derechos de una persona que ha sido objeto de uno de esos delitos, como a la pena para los perpetradores y las perpetradoras. Ambos delitos representan riesgos considerables para la seguridad de las personas víctimas de trata y los migrantes objeto del tráfico ilícito, y es necesario aclarar conceptos claves, empleando terminología correcta y teniendo un conocimiento común que informe los debates sobre estos temas tan importantes. ¿Le gustaría saber más sobre las diferencias y semejanzas entre la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes? Género y derechos humanos en el contexto de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. ¿Cómo se relaciona el delito cibernético con la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes? Por favor, visite unodc.org/E4J. Gracias, hermanita. Miren, esto era un video explicativo de la diferencia entre trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Se entiende que los dos son delitos. En la trata de personas, yo no decido. En el tráfico ilícito de migrantes, yo decido irme a un lugar y contacto a una persona que me lleve a ese lugar. Ese sería el tráfico ilícito de migrantes. La trata de personas es alguien me lleva sin yo quererlo. ¿Por qué la trata de personas está dentro de la movilidad humana, tanto en nuestra iglesia como en la Organización de Naciones Unidas y en todo? Porque hay un traslado. Hay un traslado involuntario. En cambio, en el tráfico ilícito de migrantes hay un traslado voluntario. Yo quiero irme. Los dos son delitos. La diferencia de los dos delitos es abismal. Tanto que, para que se den una idea, el Papa en el 2019 ha pedido que el delito de trata de personas sea declarado delito de lesa humanidad. Es decir, aquellos delitos que son terribles y deben que ser castigados fuertemente, más que cualquier otro. El tráfico ilícito de migrantes, normalmente cuando los traficantes llevan gente que ha pagado, por ejemplo, en la frontera Ecuador-Perú, que están las trochas, al momento que entra el COVID ya no hay más migración regular, entonces empieza la migración irregular, y en las trochas están los que no hay trata. Pero sí hay trata. Es decir, yo puedo estar caminando con mis propios pies, cruzando la frontera y ser víctima de trata. Pero nadie lo sabe, nadie lo ve, porque no estoy amarrada, no estoy encadenada, no estoy amordazada, pero ha habido una captación y está habiendo una esclavitud que no tiene cadenas, pero que existe. Yo les he mostrado lo que dice la Defensoría sobre la migración y lo que dice las Naciones Unidas sobre la trata de personas, sobre la migración, pero mezclada con la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.
para continuar nuestra exposición, quería mostrarles un poco para centrarnos en cuál es la idea y cuál es la visión ya de la Iglesia. Quería mostrarles un PowerPoint donde hago un resumen de lo que ha sido el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado. Voy a compartir pantalla ahorita. Entonces, la Iglesia y los migrantes. Hemos visto la Defensoría del Pueblo, que es una institución en mi país, Perú, para sacarse el sombrero, porque realmente avanzan a pasos agigantados en todos los temas y han sacado informes sobre la migración bellísimos. Y hemos visto la ONU, que establece que hay que defender a los migrantes. Y ahora vemos lo que dice nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. Nosotros tenemos la jornada del migrante y el refugiado desde 1914. Y esta ocasión para nosotros es siempre, uno, para prestar la voz a los migrantes y decir qué es lo que están pasando. Dos, para rezar con ellos y por ellos. Y tres, para sensibilizar en lo que habíamos hecho al principio, en todas las oportunidades que nos ofrecen la migración, porque la migración nos ofrece oportunidades y nos enriquece. Este año se va a celebrar en septiembre. Invito a todos a estar un poquito atentos a esta celebración porque siempre tienen muchas conferencias, muchas charlas, mucha información que se distribuye y que ayuda mucho a entender este fenómeno como desde el Evangelio, ¿no? Desde una buena nueva. Y el Papa ha llamado este año, obviamente siendo acorde a Fratelli Tutti, ha llamado a un tema, el tema elegido para este año es hacia un nosotros cada vez más grande. Entonces dice el Papa en este mensaje: queridos hermanos y hermanas, en la encíclica Fratelli Tutti expresé una preocupación y un deseo. Y es el siguiente: que pasada la crisis sanitaria, la peor reacción, ¿no? Sería, perdón, disculpen, la peor reacción de todos nosotros como humanidad sería caer nuevamente en la fiebre consumista y en esas formas de autopreservación egoísta que hemos estado teniendo. Y él sueña con que al final ya no haya un otros, los otros, sino un nosotros. Porque no, quieran o no quieran, seguimos viendo a los hermanos venezolanos como un los otros y no como parte de nuestro país, parte ya de nuestra sangre. Dentro de algunos años, todas nuestras familias tendrán sangre venezolana. Es imposible que no suceda una cosa así. El tiempo presente, sin embargo, dice el Papa, nos muestra que nosotros, querido por Dios, está roto y fragmentado, herido y desfigurado. Y es cierto. Acaba de salir una encuesta y el 70% de los peruanos considera la migración venezolana en el Perú negativa. 70%. Un estudio realizado por la Universidad Católica. Da una pena, pero bueno. Los nacionalismos cerrados y agresivos y el individualismo radical resquebrajan o dividen el nosotros, tanto en el mundo como también en la Iglesia, ¿no? Lo hemos visto. Los peruanos, los que estamos aquí, sabemos que lo hemos visto en las elecciones. ¿Y quiénes pagan el precio de todo esto? Los extranjeros, los migrantes, los marginados, los que habitan en las periferias existenciales. Ellos son los que pagan el precio de los que hacen, los que tienen la falta por acción y los que tenemos la falta por omisión. No nos olvidemos que también la omisión es causante de los males. En realidad, dice el Papa, todos estamos en la misma barca y estamos llamados a comprometernos para que no hayan más muros que nos separen, que no hayan unos más otros, sino solo un nosotros grande como la humanidad. Y el Espíritu del Señor es importante los conceptos que pone acá.
capaces de abrazar, que nos haga capaces de abrazar a todos para crear comunión en la diversidad, armonizando las diferencias sin nunca imponer una uniformidad que despersonaliza. Quien ha leído Fratelli Tutti, esto está clarísimo, ¿no? En el encuentro con la diversidad de los extranjeros, de los migrantes, de los refugiados y en el diálogo intercultural que puede surgir, se nos da la oportunidad de crecer como iglesia, de enriquecernos mutuamente. Estamos todos en América Latina, entonces estamos todos en la asamblea eclesial. Les contaré que para mí ha sido hermosísimo tener a mis hermanas venezolanas en la comunidad haciendo lo de la asamblea, haciendo la ficha de la asamblea, porque qué manera, qué democráticas, que se expresan muy bien, conversan, saben decir las cosas de manera que te llega al corazón. Ha sido un gusto y hasta las hermanas peruanas de la comunidad lo han dicho, ¿no? Qué lindo, yo también quiero hablar así, hermana. Ah, yo también, hermana. Y eso da gusto porque se están reconociendo el don. Entonces el futuro que nos espera está lleno de color, enriquecido por la diversidad y las relaciones interculturales. Por eso debemos aprender hoy a vivir juntos, en armonía y en paz. Y por último les voy a decir lo que dice el Papa, que todo lo dice el Papa esto, estamos llamados a soñar juntos. No debemos tener miedo de soñar y de hacerlo juntos como una sola humanidad, como compañeros del mismo viaje, como hijos e hijas de una misma tierra que es nuestra casa común. Todos hermanos y hermanas. Entonces, hermanitos, esto es como la iglesia nos ve. Defensoría habla de una manera, la ONU habla de otra, vamos a ver otras instituciones que hablan también, pero la iglesia habla de esta manera profética. Después de llenarnos el corazón con estas palabras y con este sueño, les quiero presentar un poco de la realidad de la migración y la trata en este video. Le pido a la hermana que comparta, por favor. El narcotráfico es una gran economía, sin lugar a dudas, y con los precios tan altos, pues obvio. Pero no es la única economía ilegal, tampoco el contrabando, como ustedes seguramente han oído hablar muchas veces. La gran economía ilegal que está creciendo, pero que no sabemos las magnitudes, es la trata de personas, con dos fines. Para la esclavitud laboral, muchos venezolanos son contratados para ir a raspar coca en el Catatumbo y luego no aparecen, no les pagan, los botan a fosas comunes, nadie sabe el número. Y con las mujeres tenemos un tema de trata de personas con fines de explotación sexual. Eso es una tragedia. Tercer dato, miles de venezolanos pasan diariamente los puentes legales. Cuando cierran los puentes legales, les toca acudir a los venezolanos y venezolanas a las trochas. Y ahí es, si tú tienes $5, 15,000 pesos, pasas la trocha. Si no tienes, le toca pagar con el cuerpo. Esta es la primera parte de este gran reportaje sobre la tragedia humanitaria de la explotación sexual en la zona de frontera. Señoras, niñas, jóvenes, madres cabezas de familia, migrantes, refugiadas, mujeres víctimas del hambre, de la crisis política y social de un país, mujeres que huyen para salvarse y que ciegas por la esperanza no se dan cuenta que huyen hacia el infierno. El fenómeno migratorio de Venezuela se agudizó desde el año 2015 y desde entonces, como si fuera una suerte de Ciudad Juárez, la frontera colombo-venezolana se convirtió en un sitio de terror para las mujeres venezolanas que buscan refugio.
llegué sola con mi hijo. Me vine a Colombia, porque en Venezuela ya no podía ya darle de comer a mi hijo. Y tomé la decisión de venirme para acá a trabajar. Pensé que aquí me podían dar un trabajo. Como en Venezuela yo veía que muchos extranjeros podían trabajar en empresas. Cuando me vine, pues busqué trabajo, no encontré un trabajo. Tenía una conocida y me comentó el trabajo en la calle. Y bueno, como no conseguí más nada que hacer, me puse a trabajar así, la prostitución en la calle. ¿Y qué es eso de las trochas? Es algo que está como vinculado con la policía que nos lleva para allá, para el otro lado, porque ellos nos agarran ahí como si fuéramos unos animales, como unos marranos, algo así, y ahí nos montan en el camión a la hora que sea. A veces nos llevan a las 6 de la tarde hasta el otro lado, y si no tenemos dinero, los trocheros nos cobran con cuerpo. Cuando tú dices nos recogen en camiones, ¿es la autoridad colombiana? Sí, nos recogen en el camión de migración y nos llevan hasta el otro lado, en Ureña. Y para ustedes pasarse por las trochas les toca pagar con el cuerpo. Si no tenemos dinero, a veces van a las 6 de la tarde y se hace de noche en las trochas. Es lo más peligroso que hay, ¿Cuál es la trocha más peligrosa? la de Ureña. Por eso es que la mayoría de las mujeres tratan de irse a San Antonio. Y migración llena los camiones de mujeres. Casi hombres no agarran. La mayoría son puras mujeres. ¿Y por qué cree usted que pasa eso? Es todo como un negocio. Porque un hombre lo pasan para allá, pero en cambio una mujer, saben que la mujer tiene que pagar con cuerpo si no tiene dinero. Un día me agarraron, no estaba trabajando, estaba haciendo unas compras. Y cuando nos estaban pasando para el otro día, decían que yo tenía plata. Y yo estaba haciendo una compra. Ese día tuve que llamar y hacer lo posible para que me llevaran dinero para yo poder pasar. Porque no quería acostarme con nadie. Y no es con uno porque son muchos. Y no soy la única, son muchas mujeres. Por eso digo que en migración siempre todos los más agarrados son mujeres. ¿Son los funcionarios de migración los que las obligan a acostarse? No, pero igual yo lo veo como un negocio. Porque agarran puras mujeres. ¿Por qué? Y por lo menos que yo tenga entendido, una persona puede pasar con el carnet fronterizo. Si yo se los muestro, me lo pican con una tijera. Por eso últimamente no muestro nada, ni cédula, ni el carnet. Porque si les muestro el carnet, me lo pican, para que después yo me vea obligada a pasar por la trocha. ¿Tiene compañeras que le haya pasado eso? Sí, claro. Claro que sí. Por eso todas como que nos pasamos como que el dato pues, de la comunicación de no enseñas el carnet porque te lo van a picar. O sea que migración no es un organismo que a ustedes les dé paz. No, migración para mí es mala con nosotras las mujeres venezolanas porque nos humillan mucho. Un día nos agarraron, nos llevaron a una cancha y nos echaban aguas como animales. Por allá está un sitio donde nos tienen una celda donde a veces nos agarran y nos meten todo el día a llevarnos sol, todo el día. La gente pasa en las motos, pasan busetas, pasan niños caminando, muchas personas. Nos escupen, nos tiran conchas de fruta, venecas, váyanse para su país. Y ellos ahí riéndose de nosotras. Para mí es migración porque nos tienen ahí por lo menos de las 8 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde, ahí en esa broma ahí, y después llena el camión, nos lleva a migración. Hasta ahora,
Ni el Estado colombiano ni los diferentes gobiernos locales y nacionales han enfrentado el reto a la altura de su responsabilidad. La maquinaria del abuso, la violencia y la explotación sexual, el tráfico de migrantes y la trata de personas es lo único seguro que tienen ellas, que piensan que llegan para salvarse. Migración nos hace correr, incluso nos pegan con un palo en el camión como si fuéramos animales porque nos pegan con un palo, nos esposan, nos gritan y las otras personas nos exponen para que las otras personas se rían de nosotros, nos graben. Una vez estábamos ahí, estaba una mujer embarazada y ella la tenía en el suelo, un palo y le pegaban y después, bueno, la esposaron. Ya como vieron que ella se sentía mal, la soltaron por el camino. ¿Eso de la mujer embarazada pasó en Cúcuta? Sí. ¿En algún momento alguna de ustedes ha puesto denuncia? No, porque será que nos da como miedo y también porque ellos dicen que no tenemos derechos porque somos venezolanos, porque muchas veces los policías nos agreden, nos pegan, nos empujan y nosotros le decimos que lo vamos a denunciar y él dice que no. Un día le dije, yo tengo que trabajar porque tengo mi hijo, yo tengo que darle de comer y me dijo, de malas, yo no tengo hijo. Yo estudié, tengo mi profesión, estoy cómodo. Tú no eres familia mía, me dijo. Y si yo quiero, te puedo partir una pierna y no pasa nada. Me lo dijo delante de otras compañeras. Es una de las decenas de intervenidos hace unos días en Chaclacayo. Pero no es cualquier persona. Se le achaca estar vinculada a la trata de personas, a una red de prostitución e incluso estaría inmersa en la investigación por un crimen. Se llama Dinaily Rodríguez, de nacionalidad venezolana. Se sabe que fue expulsada el año pasado del país, pero retornó y aparentemente de forma ilegal. Para la policía, está vinculada a una mafia de trata de personas, una red de prostitución que opera en distritos como Lince, Jesús María y Lima Norte. Acompáñame, acompáñame. Me llama más la atención. Así de fácil tenían plata. Por intermedio de un amigo en común, una que tiene un trabajo, que es en un bar. Entraban al cuarto. Nos tenían encerrados, no nos dejaban salir. A veces no comíamos. Me daba miedo, me daba pánico que algo me pasara. Nos trataban mal. Ya no podía más, no podía más, no podía más. Sí existe la trata de personas, de lo cual yo soy víctima y soy testigo de lo que yo he pasado de trata de personas. A las personas, policías, jueces, sí existen. Hay personas que lamentablemente es difícil porque no creen, no sé si los compran. Hay tantas personas, jueces corruptos. Lamentablemente que esos delincuentes, esos mafiosos de trata de personas, siempre se salen con la suya, nos hacen quedar como mentirosas, nos hacen quedar como que nosotros hemos decidido trabajar en eso, nos hacen quedar como niñas de la mala vida porque éramos niñas. Yo tuve 14 años cuando caí en eso. Me hicieron sentir la persona más desdichada de este mundo, como que si yo hubiera hecho algo para merecer eso. Es una cosa que no se lo deseo a nadie.
Y por favor les pido que les crean a las personas que caen de la trata de personas, que les hagan caso, que les cuiden, que los apoyen, no que los dejen solos, no se hagan que una de esas niñas de adolescentes de trata de personas tomen la decisión de suicidarse por sentirse sola en esta batalla contra la trata de personas. No dejen eso. Apoyen a las personas que sufren de la trata de personas. Se les digo yo que yo he sufrido eso y lamentablemente no he tenido el apoyo porque las personas que me hicieron daño están libres. Yo sigo con esa marca y siempre lo voy a seguir por más que yo mire los ojos de mis hijos y son las personas que yo más quiero. Por favor, apoyen a esas niñas, a esos adolescentes. Ellos no tienen la culpa. No tienen la culpa lo tienen esas personas que tienen esa mentalidad de hacer con esas niñas. Por favor, si existe la trata de personas, créenlas, por favor. Gracias, hermana. Nosotros pusimos si existe la trata de personas porque lamentablemente el otro día escuché a una persona del gobierno decir que no habían tenido ningún caso de trata venezolano. No lo sé. No conocen, no se informan, no lo sé. Y se supone que era una persona de protección a la mujer. Hemos tenido el primer caso, que es el caso de frontera colombiana-venezolana. El segundo caso puede sonar difícil de creer lo que les digo, pero probablemente la señorita Dinay Rodríguez, que hoy es tratante, probablemente fue tratada. Porque es el común. De tratada pasan a ser tratantes, ¿no? No lo sé. Habría que conocerla. La tercera era la migración y trata interna, porque yo he hablado bastante de Venezuela, porque es lo que más se ve ahorita, pero no se olviden que nosotros tenemos a estas niñas que las toman normalmente de la selva y las llevan a Lima, o las llevan a otro lugar de la misma selva para ser tratadas. Todos la conocen, todos saben dónde están, y el Perú sigue con índices judiciales y policiales de trata de personas mínimos, como si no existiera, son invisibles. Así como creo que fue la prima de hermana Beatriz que dijo, que decía que cómo era posible que no vieran a los migrantes, ¿no? De invisibilidad imposible, están por todos lados. La misma cosa con la trata en el Perú. Nosotras visitábamos todas las semanas un mercado, no visitamos ahora por el COVID, el mercado mayorista de Trujillo, y estaban los bares con niñas de 12, 13, 14, 15 años siendo tratadas. Avisamos una y otra vez. Ahorita algunas, gracias a Dios, se han salvado, son sobrevivientes, otras cayeron más en la droga y otras continúan siendo también tratantes ellas, ahora de mujeres venezolanas, porque ya no hay más peruanas en esos bares. Y el último es un grito, la trata existe. Y yo soy sobreviviente, ella dice. Esta niña, cuando era niña, tuvo la valentía de enfrentarse a los tratantes y de ir y de seguir el proceso. Tuvo la valentía, pese a que era revictimizada todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, ahorita quiero compartirles ya un poquito más para formarnos en migración y trata de personas, algunos conceptos básicos. Un total de 5 millones de venezolanos han dejado su país
y es llamado el mayor éxodo de la historia de América Latina. En el Perú existen más de 1 millón de migrantes venezolanos, según lo que todos dicen, ¿no? Aproximadamente, no, casi 500.000 han solicitado el refugio en el Perú. Con esto el Perú, increíblemente, pasó a ser el segundo país con más solicitudes de refugio después de Estados Unidos, ¿no? La población venezolana en el Perú es mayoritariamente joven, entre 15 y 44 años, según el INEI, el Instituto Nacional de Estadísticas, ¿no? Desde el año 2017, el éxodo venezolano fue en aumento. De acuerdo al ACNUR y a la OIM, en el 2015 el número de venezolanos fuera de su patria era 695.000 y en julio del año pasado eran 5.200.000 personas, sin contar los ingresos irregulares. ¿Por qué? ¿Por qué tanta gente sale de Venezuela? Me encanta este funcionario, alto funcionario colombiano, encargado de una de las áreas de migraciones, que dijo que la migración venezolana mayoritariamente es una migración por hambre. Y el hambre, sabemos todos que mata. La UNICEF lo dice, que 2,8 millones de niños mueren al año por causas relacionadas con la desnutrición. Las mamás lo saben y por eso migran. Las mujeres migraban antes poquitas, ahora migran muchísimo. Yo quería compartirles solamente una cosita. Cuando nosotros repartíamos el pan así, libremente antes del COVID, nos impresionábamos con la hermana cómo lo comían. Cualquier cosa que le dieras, los niños venezolanos, cómo comían, con qué ansiedad. Nunca he visto niños comer así. Era un hambre de años, ¿no? Según la Superintendencia de Migraciones peruana, y con esto me impresiona que lo hayan puesto porque tendrían que tener políticas mejores, pero lo han dicho, que las características de la migración venezolana en el Perú es la siguiente. He puesto un asterisco en los puntos donde esto implica, esta característica implica que la trata de personas está muy cerca. ¿Por qué? Porque los migrantes con alta vulnerabilidad ponen la alerta a los tratantes. Los migrantes venezolanos huyen de crisis humanitaria. Tienen distintas cualificaciones, pero no tienen capital. Ahí vienen los tratantes. Eso lo captan rápidamente ellos. Muchos ingresan y permanecen de manera irregular. Los irregulares son los más vulnerables, obviamente. No se dice nunca ilegales porque no hay ningún ser humano ilegal, son irregulares. ¿Y qué dice la Superintendencia de Migraciones? De nosotros que somos la comunidad de acogida. Nos han llamado comunidad, muy lindas palabras, escogen. Comunidad y acogida. Dicen que tenemos una estructura económica marcada por la informalidad. Esto también pone la alerta a las organizaciones de tratantes. Pero mire, les digo que el Perú es un destino atractivo, lo decía un funcionario, creo que de la ONU, decía, es muy atractivo por la informalidad, porque un venezolano llega y el mismo día que llega puede comprar su cajita de chicles, su bolsa de caramelos y ponerse a vender. Y eso ayuda a que pueda ganar. Entonces, es un destino atrayente, ¿no? Autoridades y funcionarios gubernamentales con poco conocimiento y experiencia de su rol en la gestión migratoria. Bueno, han pasado años y aún siguen con ese déficit, lamentablemente, ¿no? Lo dice la Defensoría del Pueblo, no lo digo yo. Población con importante rechazo al migrante. Ya les conté que dicen 70%. La migración venezolana es negativa. Así pensamos los peruanos, lamentablemente. Ahora vienen 2 palabras que estamos utilizando desde que comenzamos y que quiero aclararlas. ¿Migrantes o refugiados? ¿Qué son los venezolanos? ¿Son migrantes o son refugiados? El estatus de refugiado
te daría mucho más protección, obviamente, ¿no? Porque está el principio de la no devolución, no te pueden mandar a tu país. Y te dan todas las posibilidades dentro del territorio que acepta tu condición de refugiado, que es declarativa, no es constitutiva, ¿no? Es una declaración. Constitutiva es, tú ya eres una persona que estás huyendo de una causa. Si Perú lo declara, bueno, puede declarar Perú sí, puede Chile decir no, pero tú lo eres, ¿no? Los migrantes, cuando se trasladan, están buscando un mejor futuro en el ámbito laboral, familiar, educativo. El gobierno de su país continúa prestándoles protección, ¿no? En cambio, el refugiado son personas que han huido de su país debido a la amenaza a su vida, seguridad o libertad. Violencia generalizada, puede ser un conflicto armado, puede ser como el caso tantos casos de África, ¿no? Y de Asia. Violación masiva de derechos humanos u otras circunstancias que perturbaron el orden público. Ellos no cuentan más con la protección de sus países. El Perú puede otorgar refugio a los solicitantes venezolanos legalmente. ¿Tenemos posibilidad? La respuesta es sí. Sí podemos. ¿Se necesita qué? Voluntad política. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2018 emitió una resolución exhortando a los estados a reconocer la condición de refugiado según la definición ampliada de la Declaración de Cartagena por tratarse de una migración forzada. Dice lo siguiente: la Comisión observa que un gran número de personas venezolanas se han visto forzadas a huir de Venezuela como consecuencia de violaciones a derechos humanos, la violencia e inseguridad y la persecución por opiniones políticas. Y aquí viene, y asimismo, para poder hacer frente a los efectos que vienen ocasionando la crisis generada por ¿qué? Escasez de alimentos, medicamentos, tratamientos médicos, dificultad para el cobro de pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Resolución 218. La Declaración de Cartagena del 84 tiene el refugiado, ellos habían, ustedes saben, los instrumentos internacionales habían definido refugiado como esto. Cartagena amplía esa definición y dice que también deberían ser considerados estos casos cuando tú estás forzado a huir para salvar la vida, porque no tienes alimentos y no tienes medicinas. La pregunta es, ¿existe voluntad política en el Perú? Solo Paraguay y Brasil están poniendo en práctica la declaración de Cartagena. ¿Y el Perú? El informe Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus familiares, que es un informe hecho por la Iglesia, instituciones católicas, indica que debido a que la política migratoria en nuestro país cambia continuamente, es probable que los migrantes desconozcan muchas veces sus derechos y obligaciones. Si yo tuviera voluntad política, no sé si haría tan difícil que los seres humanos conocieran sus derechos y sus obligaciones. Si yo tuviera voluntad política, sería más claro. Ese es un informe. Es tan cambiante que no se entiende qué dice. A nosotros que tenemos que estudiar las leyes para después entender qué debemos decir a los hermanos venezolanos, no sabemos dónde estamos parados, porque un día cambian, otro día vuelve otra cosa, y decimos, ¿qué quieren? ¿Los quieren o no los quieren? No se entiende. Entonces, vamos a ver este informe de la Defensoría del análisis de la situación antes y durante la crisis sanitaria generada por el COVID. Dice, entre los retos identificados se destacan las limitaciones del sistema
de determinación de la condición de refugiado, que era lo que estamos viendo, ¿no? ¿Creen que son refugiados o no? ¿Les quieren dar condición de refugiado o no? ¿O los quieren tratar simplemente como migrantes, pero dándoles los documentos o no? Y del sistema migratorio. Y las dificultades, miren qué fuerte, que las personas refugiadas y migrantes enfrentan para el ejercicio de los derechos esenciales como la educación, el trabajo y la salud. Nuestros hermanos venezolanos sobreviven acá. La mayoría no viven. Sé que los peruanos también, muchísimos. Sí, pero no seramos mendigos sentados en un banco de oro los peruanos. Tenemos que cambiar, no solamente para nosotros, sino también para que nuestros hermanos venezolanos no se conviertan en mendigos junto con nosotros, ¿no? El valor añadido de este informe reside en las recomendaciones que la Defensoría ha hecho a cada una de las instituciones que tienen que ver con este tema. Son muy buenas, los invito a leer el informe. Ahora, el Perú, 9 son los instrumentos internacionales que nosotros hemos ratificado. Cada instrumento tiene un comité, y los comités al Perú, por haberlo supervisado, los comités le han emitido recomendaciones respecto a la garantía de los derechos de las personas migrantes por parte del Estado peruano en el marco de los exámenes periódicos realizados en los últimos años. Por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos recomendó prever un marco jurídico que brindara protección a aquellos migrantes que no encajan en la definición de refugiado. Viendo que el Estado peruano no daba la condición de refugiado, al menos dale una protección a los migrantes. Ok, no quieres darle refugio, pero como migrantes dales protección. Se debe tener en cuenta que las recomendaciones emitidas por los diversos comités evidencian falencias del Estado en materia de protección de derechos. El incumplimiento de estas recomendaciones puede derivar en responsabilidad internacional. ¿Será que les interesa? No lo sé. No lo sé. Quería solamente leerles esto para terminar con estos conceptos básicos. Hay un informe sobre la trata que es hecho por Estados Unidos todos los años. Y aquí Anthony Blinken, secretario del Estado de Estados Unidos, dice lo siguiente, que este informe sobre la trata de personas de este año 2021 envía un fuerte mensaje al mundo de que las crisis globales, como la pandemia COVID-19, el cambio climático y las políticas y prácticas discriminatorias duraderas tienen un efecto desproporcionado en las personas que ya están oprimidas por otras injusticias. Efecto desproporcionado. Mismo que dijo el Papa, ¿no? Mismo que dijo Defensoría. Estos desafíos agravan aún más las vulnerabilidades existentes a la explotación, incluida la trata de personas. Debemos romper este ciclo inhumano de discriminación e injusticias si esperamos algún día eliminar la trata de personas. Nosotros tenemos esta población venezolana. Si siguen viviendo como están viviendo, las estamos exponiendo y estamos llevando al Perú a convertirse en uno de los países con más trata de personas. Bueno, aquí voy a decir un poquito cómo el COVID-19 provocó una recesión económica mundial y aumentó el número de personas vulnerables a la trata de personas. Los tratantes, adoptaron sus tácticas existentes para aprovechar las circunstancias únicas de la pandemia. Los tratantes se enfocaron en familias que atravesaban dificultades económicas y ofrecieron falsas promesas y ofertas de trabajo, mientras que otras familias han explotado y han vendido a sus hijos. Por ejemplo, quiero leer solamente las dos del medio. Los informes de los Estados Unidos, del Reino Unido y Uruguay ilustran que los propietarios obligaban a sus inquilinos, a menudo mujeres, a tener relaciones sexuales con ellos cuando el inquilino no podía pagar el alquiler. Esto, hermanos y hermanas, ha pasado aquí también. Durante el encierro, los traficantes de la Amazonía en Brasil cambiaron sus patrones enviando a las víctimas de trata sexual infantil a las habitaciones privadas de los perpetradores o lugares específicos, en lugar de los lugares habituales donde se vendían los niños
a los perpetradores. Los han mandado a casa, ¿no? Y ahora quería comentarles que hay un síndrome que sufren nuestros hermanos venezolanos, conocido como el de Ulises. Es conocido el síndrome del migrante con estrés crónico y múltiple. ¿Por qué? Porque ellos no solamente tienen una circunstancia que los hace estresantes, ellos han tenido una serie de circunstancias que no han parado, que no se han firmado, que les han llevado a un estrés crónico. Es el cuadro psicológico de millones de personas en el mundo. Más de 100 millones de personas han debido migrar en los últimos 10 años. Es generado por una serie de situaciones estresantes y continuas que viven los migrantes, iniciando con la separación de los seres queridos, del hogar, las dificultades que encuentran en el país de acogida, la falta de oportunidades, las condiciones precarias de vida, etc. Y eso, hermanos, psicológicamente, si uno está débil, te hace más vulnerable aún a los tratantes. Quienes conocemos a las víctimas de la trata sabemos que la mayoría han sido personas psicológicamente débiles o debilitadas. Y ahora me centraré un poquito más antes de terminar en la mujer migrante. Las mujeres han aumentado en la migración. El alto grado de vulnerabilidad de la mujer migrante nos debe obligar, y esto es el punto que quería tratar. Debemos de tener políticas públicas, que son objetivos, decisiones y acciones que el gobierno debe llevar a cabo para garantizar los derechos fundamentales de las mujeres. Anabel Cruz sintetizó este punto maravillosamente en un artículo que fue publicado por la OIM, titulado 5 razones para generar políticas públicas de protección a mujeres migrantes. Nosotros podemos luchar con estas mismas 5 razones para que se genere. ¿Qué tenemos acá? Tenemos esta situación de desigualdad, de violencia, de discriminación, y que en algunas de ellas se dan conjuntamente. Cuando una mujer tiene una etnia específica, no tiene nivel educativo y sobre todo no tiene capital, no tiene amigos con capital para que la puedan ayudar, se hace extremadamente vulnerable. La violencia, ¿no? Son factores que causan la migración y a la vez son factores de riesgo durante el proceso migratorio. La violencia que han sufrido las mujeres y por la cual han tenido que dejar sus lugares de origen para migrar para un futuro mejor, para correr de esa situación. Las ocupaciones en las que consiguen empleo suelen ser marcadas por prejuicios de género, como una chica que tiene que trabajar siempre de anfitriona, porque no la contratan para otra cosa, vendedora, cuando son abogadas, cuando son odontólogas, administrativas. La precariedad en la vida de estas mujeres que trabajan en casas. Y las mujeres que migran para mejorar la calidad de vida de sus familias. Esto es lo importante, que ellas no solamente migran por ellas, migran por sus familias. Están dando de comer a una serie de personas alrededor de ellas. En colaboración con CARE, el IDEPU publicó en el 2020 el estudio Las mujeres migrantes y refugiadas venezolanas y su inserción en el mercado laboral peruano, dificultades, expectativas y potencialidades. Esta investigación, realizada por Cecil Blouin, Jimena Sánchez, Lynn Minaya, Alessandra Benítez, toda gente maravillosa, se propuso 2 objetivos centrales. Y los hallazgos que tuvieron fueron que, en primer lugar, el 60% de las mujeres encuestadas en el estudio presentaban algún nivel educativo superior, técnico o universitario. El 60% de las mujeres venezolanas encuestadas tiene un diploma, mientras que el 85% declaró tener una experiencia laboral previa. Son gente capacitada. Capacitada. Tú quieres llevar un país al desarrollo, pues vamos utilizando las potencialidades. Buena parte de estas mujeres se encuentra trabajando actualmente. El 75% de ellas tiene un empleo remunerado, pero el 74% dice que es en sector informal.
la informalidad de nuestro país, que es más del 70%. Muchas, y esto, con eso terminamos y decimos, de las de 10 mujeres que nosotros podemos conversar aquí en la casa, de las que atendemos, les diré que 7, 8 han tenido acoso sexual en alguno de sus empleos. Incumplimiento de pagos también. Y explotación laboral todo el tiempo. Además, se registró que muchos de estos incidentes son tolerados debido a la situación de necesidad en la que se encuentra este sector de la población. Entonces, esta es la realidad que viven nuestras hermanas, esta es la realidad que las hace vulnerables, esta es la realidad que solamente puede cambiar con una política pública, con una voluntad política de darles la protección que necesitan. Ahora pasaremos el siguiente video, por favor, hermana. Sí, que está de espaldas, ¿no? Es una chica, ella es una víctima de trata venezolana que nos da su testimonio. Fue acogida por nosotras. Écola, esa es. Gracias, hermanita. Un ratito mientras, ahí está. Soy una venezolana que fui víctima de trata de personas. Esto me sucedió hace aproximadamente 2 años en la ciudad de Trujillo, en el lugar de Huanchaco, en Perú. Yo era cualquier turista venezolana que quería salir adelante. Llegué a este lugar, Huanchaco, y unos individuos me ofrecieron trabajo, hospedaje, con tal de yo surgir, pues, además que yo estaba sola. Confiada yo, humilde que soy, ingenua, acepto tal propuesta. Y bueno, nada, todo fue mentira, me drogaron, estuve 9 días desaparecida, mi familia obviamente súper angustiada, toda mi familia que se encontraba en Venezuela. Y bueno, fue muy fuerte lo que viví, fue muy duro. Pero logré irme, logré escapar y una vez que me fui, logré llegar a la comisaría de Huanchaco. Ahí obviamente entré en pánico, nervios y todo, y bueno, nada. Procedieron a hacer la denuncia, todo lo que respecta a cuando hay un secuestro. Y yo, obviamente, ellos me preguntaron si yo me acordaba del lugar de donde ellos me habían tenido. Bueno, el que me había tenido, porque primero eran varios y después fue uno solo, pues. Ya, entonces, bueno, nada. Literalmente hicieron todos los procedimientos que se hacen en ese momento. Estuve hospitalizada. Lo capturaron porque yo me recordé más o menos dónde él vivía, porque estaba todavía mareada con los efectos de la droga y todo. Y bueno, no, después de eso, como estuve hospitalizada ya, y bueno, de resto estuve en psiquiatra, psicólogo, episodios psicóticos, pero ya poco a poco he ido superando, cosas que me ha costado un mundo, muy fuerte. Ha sido esa experiencia para mí, creo que la tendré para toda mi vida, pero lo importante es que sigo día a día superándolo, aunque ha sido muy fuerte. Le pido a Dios todos los días que me siga dando fuerza para salir adelante y que ninguna otra mujer pase lo que yo viví, ninguna otra mujer viva lo que yo viví, porque eso no se lo deseo ni a la peor persona del mundo. De verdad, es algo muy fuerte, pero bueno, lo importante es que tengo fuerza de voluntad y quiero seguir para adelante.
y ahora seguir para adelante. Gracias, hermanita. Con esto terminé. Bueno, en este momento, muchísimas gracias, Benedicta. Con este testimonio nos has dejado, por lo menos a mí, con el corazón encogido. Vamos a dejar un minuto de silencio para acoger toda esta realidad. Y después podemos plantear preguntas, van levantando la mano o abriendo el micrófono, claras, precisas y concretas, por favor. Cecilia Vivanco, por favor. Buenas noches. Sí. Buenas noches, hermana Isabel, hermana, que nos has puesto todo ese tema tan fuerte y tan delicado también. Sé que debe ser difícil tener estadística, ¿no? En el Perú, ¿no? De la trata, ¿no? De repente de menores que también son víctimas, más aún en este tiempo de pandemia. Pero al menos me gustaría saber, o sea, de qué manera, ¿no? O sea, como iglesia, yo recién me estoy insertando, ¿no? En esta temática y sé que debe de haber alguna institución en la que se puede, ¿no? Denunciar en caso seamos conocedores de esto. Mi pregunta también va más por, bueno, viví en Villa El Salvador por muchos años, ahí existen muchos hospedajes, muchos hostales, donde entran carros, ¿no? Autos con niñas, adolescentes, ¿no? Y sé que ha habido por ahí, ¿no? Algunas denuncias, pero como que todo esto queda siempre, ¿no? Como que se arreglan ahí, ¿no? Estos proxenetas que le dicen, ¿no? A los tratantes en este caso, los que abusan a estos menores para venderlos, explotarlos. Y no sé si es con el permiso de sus padres o son niños que... O sea, qué triste, o sea, cómo desmantelar, cómo poder, ¿no? Tener esa calidad. ¿Qué se necesitaría hacer? No sé, crear vigilantes, la iglesia, por ejemplo, ¿no? Cómo se podría sumar a esto, pero ya de una manera más comprometida, ¿no? Que las diócesis, que los obispos lo vean como un tema también de agenda, ¿no? Y crear estas pastorales, ¿no? Que necesitamos. O sea, de verdad que me vienen muchas preguntas, muchas inquietudes, o sea, al final, porque siento impotencia, ¿no? Como que no se puede hacer nada y ahí nomás dejar pasar, dejar hacer y eso no puede quedar así. Entonces, ¿qué se puede hacer, ¿no? Como iglesia, creo que podría ser más factible hacer cosas, ¿no? Cómo sensibilizar a nuestros obispos, a nuestros sacerdotes, y que lo vean como un tema que sí es, o sea, que sí existe la trata, ¿no? Y por ahí, ¿no? Estas inquietudes que tengo, hermana Benedicta. Gracias, Ceci. Mira, nosotras tenemos la misma inquietud. Hemos estado en una reunión el otro día y teníamos la misma inquietud. ¿Cómo hacemos para que más gente lo sepa? Para llegar a más gente. Y en esas estamos, siempre. Yo creo que lo primero que hay que hacer, pienso, es leer, informarse, ir a la página de la red Causa, ¿no? Leer, ver los videos. Ahí te remite también a CHS. Una vez que tú te informas, lo conversas en casa. Creo que la mejor escuela es la familia, la mesa, sentados, ¿no? Lo conversas con los familiares, los cercanos, el núcleo familiar primero, el extendido. Y si quieres formar parte de algo más grande, pues hablas con alguna hermana de la red Causa y para ver en qué puedes apoyar. Y se puede hacer, claro que sí. Soñar juntos, por supuesto. Ahorita mismo, estas maravillosas personas de mi comunidad, mujeres venezolanas, están ayudando con mujeres que son agredidas por sus esposos. Se puede. Cuando tú conversas y te dispones, Dios te indica el camino. Yo pienso que el mundo es un lugar mejor cada día que pasa.
que Cristo vino a instaurar el reino de Dios. Aunque no lo veamos, estamos caminando bien, pero claro, la cruz va a haber, ¿no? Gracias. Gracias, hermano. Buenas noches, soy Leonila Osorio, Lima, Perú. Es un tema realmente bastante delicado, no se habla prácticamente. Yo el día de hoy, en la mañana, por ejemplo, veía el maltrato en las mujeres, en las niñas de 15 a 40 años y que por temor no denuncian. Y si este tema que vemos a diario, casi en la televisión no lo decimos, menos lo mencionamos la trata. Yo considero que debemos hablar desde nuestras casas, desde nuestros hogares, e invocar a toda la población, llámese hombres y mujeres, a ser parte de, porque si nosotros no nos comprometemos a difundir, no se va a mejorar y siempre va a continuar escondido. Y solamente pensamos que todo va bien y todo está bien, y no es así. Realmente es un tema muy delicado y muy doloroso, todos los que viven nuestras hermanas, ¿no? A nivel no solamente de nuestro país, a nivel mundial. Si esto se da, sino que no se dice. Y cuando vemos el porcentaje nos asustamos y nos quedamos ahí en el susto. Entonces, para mí participar en ese grupo es muy importante porque es un grupo que está tratando de enfocarnos de otro ángulo, las realidades que desconocemos. Entonces, para concluir esa parte, desde mi punto de vista, es seguir comunicándonos y dialogando con los alrededores, con nuestro prójimo, ¿no? Que es lo más cercano que tenemos, y luego poder abarcar más allá. Muchas gracias. Tiene la palabra Beatriz Prado y después, cuando finalice, Lidia Soria. Habla Beatriz. Buenas noches, Benedicta y bueno, todas las hermanas, ¿no? Quería hacer la siguiente pregunta. Ustedes han hecho un camino como comunidad en esta acogida a las venezolanas, a los venezolanos. ¿Nos podría decir, me imagino que a nivel de la comunidad será el sentir, qué queda en ustedes después de haber hecho este camino, que no está culminado, por decir? ¿Qué queda en el corazón? ¿Qué queda como experiencia que nos pueda llegar también a nosotros, a nosotras? En esta opción que cada uno estamos llamados. Gracias, Bea. Ahora, en el corazón como bueno, porque hoy día estaba rezando y ¿sabes qué me venía a la mente? Venía la mendicidad. Y decía, estos gobiernos nos hacen mendigos, porque tenemos que ir, a cada parte que vamos con los hermanos venezolanos parece que estuviéramos pidiendo un favor. Que si es educación, un favor. Que si es salud, un favor. Ayer estaba en el hospital con una chica, ¿no? Muerta de miedo, no quería operarse en ese hospital porque la habían tratado tan mal. Y gracias a Dios fuimos y había un grupo de médicos y enfermeras tan lindos, que me quedé impresionada. Decía, esto solamente es la mano de nuestra Madre Santísima, el Señor, ¿por qué? Pero los hacemos mendigos a los migrantes. Los hacemos mendigos, los obligamos a mendigar. No sé si me van a matar por estas palabras, pero es lo que siento. Y en vez de tratarlos como un don, como un tesoro. Porque lo que yo he aprendido, y tú lo sabes, porque cada vez que te hablo, te digo, ay, que gracias a Dios estaban las venezolanas, porque si no, después nadie habla. Sí, son mi familia, son nuestra familia. Y los amamos con todo el corazón. Nos han dado tantos dones, esa alegría, esa música que tienen, esa sangre de vida que emanan, los valores familiares, la ternura de las madres venezolanas.
el cariño de los niños, yo los amo, son tan espontáneos, tan cariñosos. Nos han dado muchas cosas. Yo tengo corazón mitad peruana, brasilera y venezolana ahora también. Gracias, Benedicta. Lidia, por favor. No sé qué le pasa a Lidia. Mientras ella se prepara, yo como también tengo mi corazón venezolano, ¿verdad? Voy a hacer una constatación y después una pregunta. Una constatación que cada día me duele porque vivo en Lima Norte, cerca del terminal, y de verdad es... Lidia, después hablas, por favor. Ya. Isa, abre tu micrófono. Es que le cerré a ella y me cerré yo. Es un dolor tan grande de ver paradas en la puerta para la prostitución, y eso es trata, porque uno sabe que es así. Es la única manera de sobrevivir. No hay entre ellas ni la distancia que se dice de seguridad. Puede ver uno en 50 metros, 40, 50 muchachas esperando un cliente. Eso a mí me encoge el corazón porque, bueno, pues mi corazón tiene en Venezuela mucha parte. Y la pregunta que hago es esta: lo hacen a pública subasta. ¿Qué pasa con esas autoridades que saben que es trata, que pasan por delante, que están chequeando? Si venden, ahí sí, ahí van la policía a matraquear, como se dice, a la persona que vende para que le suelte algo. Pero ven a esas muchachas, que son unas niñas, y que tú les ves con una cara de tristeza, que no pueden con ella, pero lo tienen que hacer porque aquí viven mal, pero en Venezuela tienen que mandar dinero a sus hermanitos, a su mamá, a su abuela, las medicinas. Ahí te dejo la pregunta: ¿qué pasa con esa policía que está ahí? Gracias. Gracias, Isa. Pasa lo mismo que pasa con las drogas y con las armas, ¿no? Todos están comprados, si no, no habría mafia. Una de las víctimas nos contaba cómo al club iban jueces, policías. Quien ha visto el video de la noche de Gina también puede ver, como ella misma ha dicho, cómo hago yo para perseguir algo de lo cual yo también hago uso, ¿no? Y así es, lamentablemente. Entonces, la única solución es no, disculpen si lo voy a decir, una locura, ¿ya? Pero es como una parapolicía. O sea, una policía especializada solo en trata, con gente especializada que no tenga que ver con la Policía Nacional del Perú. Sería lo único. Que tenga de repente que ver de frente con el Ministerio de la Mujer. No lo sé. No lo sé. También por ahí podrían llegar a los mafiosos y los tratantes y las organizaciones, que no son todos mefres, las organizaciones, a sobornar también. Es el ser humano. Gracias. Gracias, Benedicta. Tiene la palabra Lidia, a ver si consigue. Enciende tu micrófono, Lidia. Muchas gracias, hermanas. Quería preguntarles, ¿no? De repente con coordinación de ustedes, de la iglesia, ¿no?
quisiera saber si las autoridades peruanas como Defensoría, Ministerio de la Mujer, tal vez el Poder Judicial también, ¿no? ¿Están ejerciendo su labor o están apoyando a estas personas? ¿Hay sensibilización por parte de estas autoridades ante este problema de estas personas? Ese es una, ¿no? Quisiera saber cómo están ejerciendo su rol, su labor, ¿no? Y otra idea, es una idea, ¿no? Me acuerdo que a mí, bueno, muy interesante el tema. No sabía la gravedad, ¿no? de este problema que pasan las personas venezolanas, tanto mujeres como niños, ¿no? Me da mucha pena, pero una idea, a veces hemos visto cómo hacen la Teletón cada año para tener fondos para poder ayudar a las personas con problemas, ¿no? Físicos. Entonces estaba pensando tal vez por intermedio de, así como ustedes son personas, ¿no? Que aman al prójimo, ¿no? Se puede hacer algo, un fondo para poder de repente, como muchos son profesionales, puedan abrir sus pequeñas empresas, ¿no? Yo qué sé, han habido, por ejemplo, veterinarias que han abierto venezolanos, ¿no? Y están ofreciendo sus servicios, ¿no? Incluso otros son enfermeras, yo qué sé, ¿no? Podría ser, ¿no? O funerarias, no sé, es una idea, que podría ser una forma también o una olla común, mejor dicho, ¿no? Para los venezolanos, para los hermanos, ¿no? Para que tengan también de qué vivir, subsistir, ¿no? A menos podría ser algo, una idea, una ayuda, ¿no? Como una Teletón, sensibilizar a las autoridades, hablar por intermedio de la iglesia, ¿no? Eso era lo que quería preguntar y acotar. Gracias. Gracias, Lidia. Gracias, Lidia. Qué lindo lo que has dicho, segundo. Me has dejado con el corazón lleno, ¿ah? Voy a dormir feliz ahora. Qué linda, preocuparte. Sí, sería muy lindo. Ahora, lo que sería bueno como política pública sería que para convalidar el título no pidiesen tanto dinero. Porque todos tienen título, pero pide el Estado peruano tanto dinero que no tienen ese dinero para convalidar sus títulos. Entonces, es igual. Y sí, qué linda tu idea, ojalá que la hagamos, que la podamos llevar a cabo. Si quieres, puedes también unirte a la Pastoral de la Movilidad Humana, que los padres y los agentes estarán felices de escuchar tu propuesta. Me encantó. Ayudar a emprender, ¿no? Al emprendimiento, pero no solamente emprendimiento de la nada, sino de su título, de lo que vale, de lo que ha venido a dar. Gracias. Y sobre las instituciones, te contaré que yo, como institución, me saco el sombrero por la Defensoría del Pueblo. Como institución completa, en cualquier lado. De las demás, tiene elementos muy, muy importantes. Cada institución tiene elementos maravillosos que aman a la lucha contra la trata, que tienen el corazón con los migrantes. Sí, hay elementos. No todos, pero sí hay elementos que resaltar y que nos ayudan mucho, que acogen bastante. Pero vuelvo a repetirlo, si no hay política pública, es muy difícil. Porque uno solo no lo puede hacer. Puedo ayudar a uno, a otro, pero me queda el resto, ¿no? Como nosotros lo vemos con la violencia contra la mujer en el Perú. Podemos hacer la de MUNA, esto, la otro. Claro, pagamos mal a la gente que trabaja en la de MUNA, pagamos mal a la gente que trabaja en el Ministerio de la Mujer. No todos los elementos son personas que tienen el corazón en la mujer. He escuchado decir algunas cosas terribles algunas veces. Entonces, digo, política pública, dando un centavito nomás para la lucha contra la violencia de la mujer, política pública dando un centavito para la lucha contra la trata de personas, no se hacen casas de acogida para trata de personas, no tiene las suficientes
la suficiente voluntad de llevar a estas víctimas de la trata no solamente a que sean sobrevivientes, sino también a ellas ser parte de la lucha contra la trata. Para eso se necesita tiempo, inversión, personas, psicólogos capacitados, y eso implica gasto del Estado. Si el Estado lo quiere, lo puede gastar, si no, no va a dar. Gracias. Si no hay más palabra, entonces le paso la palabra, valga la redundancia, a Charo para que vaya cerrando este encuentro. Muchísimas gracias, Benedicta. Sí. Bueno, el tema de hoy día ha sido como muy conmovedor, ¿no? No es fácil este trabajo con la trata y mucho más cuando vemos desde fuera, pues podemos emitir juicios a veces equivocados, pero cuando tocamos la realidad cada día, como la está tocando Benedicta y otros más que tienen ese contacto con Directa, podemos ver, ¿no?, el dolor y las heridas de tantos hombres, mujeres, niños, sobre todo mujeres que son violentadas. Entonces queremos darle gracias a Dios, ¿no?, por el compartir de Benedicta, agradecer a todos los que han estado presentes y bueno, ¿qué podemos decir? Creo que hoy hemos aprendido que el compartir la vida con otros no es una amenaza, sino es una riqueza. Y creo que hoy estamos invitados a compartir no solo la vida, sino el territorio y los bienes con nosotros. Entonces vamos a terminar este momento, este día, con una canción. Y les invitamos para el próximo viernes que tenemos el siguiente tema, orientaciones pastorales para el trabajo con la trata. Han habido muchas preguntas de cómo podemos hacer, pues ese día vamos a tener esa iluminación. Entonces nos volvemos a encontrar el próximo viernes.